Me llamo Gaspar, soy padre de 2 hijos y acabo de llegar al pequeño pueblo de El Encinal para encargarme de un rancho heredado. Nunca había pensado en volver, pero las circunstancias me obligaron a dejar la ciudad 2 semanas atrás. Si hubiera sabido lo que me esperaba, quizá habría buscado otra salida. Sin embargo, estoy aquí, con una esposa, un hijo de 7 años, otro de 4, y una carga dificulta que ahora contemplo con temor. Apenas pisamos El Encinal, nos recibió un calor asfixiante y la vista de parcelas secas que se perdían a lo lejos. La carretera terminó en un camino de terracería que no estaba en las mejores condiciones. Mientras manejaba nuestra vieja camioneta, pasamos junto a un par de casas de adobe a punto de colapsar. Un anciano, sentado en una banqueta polvorienta, apenas nos dedicó una mirada y siguió en su ensimismamiento. Mis hijos iban en silencio. La ciudad, con sus ruidos y luces, quedaba atrás. El rancho de mi padre se ubica tras unos maizales a medio morir. Colinda con un río escuálido y una franja de cerro. La casa principal está hecha de vigas de madera y paredes de adobe. De niño, me parecía un lugar inmenso, lleno de posibilidad. Al llegar, encontré los muros agrietados y el portón principal medio caído. Mi esposa, Soraya, me preguntó si en verdad podríamos quedarnos ahí. Le dije que sí, confiando en que nada malo sucedería. Traíamos colchones, un refrigerador pequeño y unas cajas de ropa. Preferí no contarle que, al preguntar por el rancho en la tienda del poblado, noté que la gente se quedaba callada o cambiaba de tema. Solo decían: cuidado con esas tierras. La primera tarde me dediqué a limpiar escombros del interior. Mis hijos, Mateo y Raúl, corrían despertando motas de polvo. Soraya acomodaba trastes en la cocina, cuyo techo de lámina se abombaba con el sol. De vez en cuando, mis niños pedían salir a jugar, pero les pedí que se quedaran bajo techo hasta que termináramos de revisar el lugar. A la hora de ir al pueblo por víveres, me crucé con un señor llamado Gilberto, quien tenía una pequeña tienda de abarrotes y refacciones. Me dijo unas palabras frías, casi sin mover los labios. Si necesitan algo, aquí estaré, pero tenga cuidado con la parte alta. Ha habido problemas. ¿Qué quiere decir? Quise indagar. Él solo movió la cabeza en negación, como evitando explicaciones. Compré tortillas y latas de tomate y salí con la incomodidad de sentirme vigilado. A lo lejos, un grupo de hombres con sombreros se apartaba mientras yo transitaba por la única calle principal. Pasados 2 días, logré acondicionar un cuarto para dormir. Nuestras pertenencias estaban apiñadas y corría aire caliente por el pasillo. La noche llegó sin viento, y me bañé con una cubeta de agua tibia que saqué del pozo. La oscuridad era absoluta. La luna se ocultaba tras nubes pesadas. Casi a la medianoche, escuché a los perros ladrar enérgicos. Me levanté, salí al corredor y vi la silueta de alguien escabulléndose tras un nopal grande, cerca de la orilla del rancho. Temí que fuera un ladrón. Grité sin recibir respuesta. Volví a la habitación y dormí con un ojo entreabierto. Los días siguientes despertaron preguntas. ¿Por qué la gente evitaba hablar con nosotros? ¿Qué ocurría en la parte alta de la propiedad? Conocía cierto terreno que colindaba con un corredor de matorrales y más allá con un cerro erosionado. Cuando mi padre vivía, me prohibía acercarme a esa zona, pero nunca me explicó la razón exacta. Sentía que algo se ocultaba allí. Cierto mediodía, cansado de las evasivas del pueblo, agarré mis botas y me interné en aquella franja. Les dije a Soraya y a mis hijos que volvería en un rato. El sol ardía. El canto de los insectos retumbaba en mis oídos. Avancé entre maleza seca y cardones dispersos. El aire se sentía inmóvil, como si inhalara polvo cada vez que respiraba. Tras un par de kilómetros, encontré huellas de llantas en la tierra. Se veían recientes, marcadas en dirección al cerro. No tenía idea de quién las había hecho.
Seguí la pista hasta que topé con un terreno cercado con alambres. Allí, en medio de nada, descubrí un corral improvisado y restos de fogatas. Me pareció una instalación clandestina. Me imaginé cazadores furtivos o algo por el estilo. De pronto, oí pasos. Me escondí tras un mezquite. Un sujeto con arma al cinto llegó a revisar la zona. Pude ver que no era un simple campesino. Vigilaba con recelo. Quise dar la vuelta, pero una rama seca se quebró bajo mi pie. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Por fortuna, el hombre no se acercó más. Se limitó a rodear el área hasta perderse en la ladera. Regresé al rancho con el pulso acelerado. No comenté nada a Soraya. Supuse que habría un grupo dedicándose a algo turbio, y preferí no involucrarnos. A las pocas mañanas, noté que uno de mis perros había desaparecido. Le pregunté a Mateo si lo vio escapar. Dijo que no. Lo busqué un rato por los terrenos cercanos, sin rastro. Mientras revisaba, hallé un montón de huellas de botas, idénticas a las del otro día. A mi regreso, Soraya me preguntó si valía la pena quedarnos. Le respondí que la ciudad no era opción por ahora. Volveríamos con deudas que no podemos solventar. Así que, intentando aliviar su ansiedad, le prometí arreglar la reja y buscar a un velador que nos ayudara a cuidar el lugar. Por la tarde, visité a un hombre que hacía trabajos varios, llamado Gustavo. Lo conocía de antes, y pensé en contratarlo para vigilar la propiedad en las noches. Lo encontré afuera de su casa de lámina, reparando un motor viejo. Cuando le expliqué mi plan, su semblante se tensó. Dijo que no podía. Le pregunté la razón. Bajó la voz. Por estos rumbos no conviene meterse con gente que hace cosas raras. Además, donde estás viviendo, digamos que no siempre fue una herencia tan sana. Lo vi nervioso. Aunque le ofrecí un pago justo, declinó. Regresé cabizbajo. Abastecernos se hacía cada vez más complicado. Algunos establecimientos habían cerrado o cambiaban su horario sin previo aviso. El tendero Gilberto me dijo que él mismo planeaba cerrar más días a la semana. Pretextó que casi no había clientes. Empecé a notar un ambiente de tensión general. La gente circulaba poco, y se escuchaban comentarios en voz baja sobre desapariciones de ganado o robos. Nada salía en la prensa local, claro, porque ni siquiera hay un diario efectivo circulando en la zona. Aquella noche, mis hijos se quedaron dormidos tras cenar un caldo simple. Soraya y yo conversamos en la cocina, con la lámpara encendida, acerca de lo que pasaba. Le confesé que me preocupaba aquella parte alta del rancho, donde había visto el corral extraño. Mientras hablábamos, sentimos pasos afuera de la casa. Apagué la lámpara y me asomé por la ventana. Divisé un par de sombras moviéndose lentamente. Sin hacer ruido, me acerqué a la puerta principal. Coloqué la oreja contra ella y escuché un jadeo. Luego, algo se rascó contra la madera. Podía ser un perro callejero, o podía ser otra cosa. Recordé la silueta armada del otro día y no quise arriesgarme. Todo quedó en silencio. No dormí atento hasta que la madrugada trajo un ligero canto de gallos a la distancia. Al día siguiente, me armé de valor y subí de nuevo hacia la zona boscosa del cerro, pero esta vez con una escopeta vieja que heredé de mi padre. Necesitaba entender qué sucedía en mis propios terrenos. El camino fue igual de sofocante. El sol me lastimaba los párpados. Tras media hora de ascenso, encontré señales recientes de actividad. Surcos en la tierra, huellas de vehículos y esqueletos de animales dispersos. Parecía que alguien había sacrificado chivos o vacas. Era imposible ignorar el hedor. Al fondo, una casa de lámina se asomaba entre matorrales. Me acerqué con cautela. De pronto, escuché voces. 2 hombres salieron de la casa, cargando bidones. Hablaban sobre repartir algo. No alcancé a entender del todo. Ante el temor de que me vieran, me agaché cerca de un tronco caído. Cuando se alejaron, corrí hacia el rancho sin mirar atrás.
Entendí que había gente realizando actividades sospechosas en aquella zona, y no pensé que fuera seguro denunciarlo ante la policía local, porque no veía ningún patrullaje, ni señales de que la ley dominara aquí. Los siguientes días envolvieron a mi familia en una tensión incesante. Mis hijos preguntaban si podían salir a jugar a la terracería. Yo fingía una sonrisa y les decía que lo haríamos pronto, en cuanto la calor aflojara. Mientras tanto, me rompía la cabeza pensando cómo mantenerme a salvo. El agua del pozo empezaba a escasear y noté ruidos cada vez más frecuentes en los linderos durante la noche. Un viernes, fui al único mercado semiabierto, ubicado cerca de la parada de autobuses. El lugar parecía un esqueleto de lo que solía ser. Solo 2 puestos de verduras mustias y un señor vendiendo carne de dudosa procedencia. Compré algo de frijol, arroz y un costal pequeño de maíz para las gallinas. Al salir, encontré un sobre de papel despedazado en el suelo, con lo que parecían recortes de periódico viejos. En uno se leía un encabezado que mencionaba un pleito de tierras en la región, suponiendo la acción de grupos armados. Alguien lo dejó ahí o se cayó. Nadie en la calle, excepto un par de gallinas sueltas. Cargando las compras, regresé a la casa. Al encontrarme con Soraya, me comentó que alguien había dejado un mensaje a la entrada. Una hoja con una frase: "No se metan donde no deben". Se me trabó la respiración. Revisé nuestra cerca de alambre para verificar si alguien la había roto. Efectivamente, aparecían marcas de corte, como con pinzas. Retiré la nota y la metí a un cajón. Mi esposa lucía angustiada. Esa misma noche, mis hijos se quejaron de no poder dormir. La temperatura era abrumadora. Les dije que se quedaran en la habitación con la ventana abierta, pero no te acerques mucho a la reja. Las lámparas de petróleo apenas iluminaban. Creí escuchar pasos en el tejado, sin hallarle sentido. Salí con la escopeta, bordeé la casa y no vi nada. Volví a acostarme, inseguro del resto de la noche. Al amanecer, me encontré una espantosa sorpresa. En el corral había un perro muerto que no era el mío. Alguien lo había dejado colgado de la cerca, sin cabeza. La imagen me revolvió el estómago. Retiré aquello antes de que Soraya y los niños lo vieran. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, preguntándome quién intentaba aterrarnos o advertirnos de peor manera. Después de enterrar el animal, sentí que no podíamos continuar así. Cavilé en voz baja si debía marcharme. Pero, ¿a dónde? Teníamos cuentas pendientes en la ciudad, y el rancho era nuestra última oportunidad de sostenernos un tiempo. Me debatía internamente. Al atardecer, me llegó un rumor. Se había aparecido un hombre cerca de la tienda de Gilberto, exigiendo hablar conmigo. Gilberto, con su tono monocorde, me informó que se trataba de un sujeto peligroso y que no pudo negar la información. Al rato me dijo que mejor me quedara encerrado, para no tentar al destino. Esa noche, metí a mis hijos en la habitación principal con candado. Puse a Soraya allí también, y me quedé en la sala con la escopeta cerca, esperando. El único sonido era el de mi respiración y el canto lejano de grillos. De pronto, casi a la medianoche, unas luces de linterna se proyectaron desde el patio. Vi sombras moviéndose a través de las vigas de la ventana. Tomé aire y me acerqué. Uno de ellos golpeó la puerta exigiendo hablar conmigo. Una voz acompañante gritó que sabían que estaba aquí. Decidí no abrir. Sentí que era una trampa. ¿Qué hombre en su sano juicio, con un escuadrón de desconocidos afuera, abriría la puerta por la noche? Pero siguieron golpeando, sabiendo que estaba dentro. Escuché que uno usaba un objeto pesado, tal vez una barreta, para forzar la entrada. En unos minutos, la puerta de madera se partió, dejando entrar a 2 individuos.
Vi pasar el haz de la linterna. Me quedé a un costado, pegado a la pared. Sentía mi cuerpo paralizado. Uno gritó, ¿dónde estás? Esto no tiene que ser peor. No me moví, esperando que pasaran de largo. Empezaron a revisar la cocina. Oí trastes caer. Volteaba la mirada a la puerta de la habitación principal, rezando para que no entraran con Soraya y los niños. La escopeta se me antojaba inútil. Eran más de 2. Intenté retroceder hacia un rincón, cuando mi pie chocó con un banco, produciendo un leve ruido. De inmediato, uno de ellos se giró, iluminando con la linterna. Dio un paso. Pensé en levantar el arma, pero me temblaba el brazo. Lo siguiente ocurrió con una premura que no supe manejar. Me atraparon antes de jalar el gatillo. Uno me arrebató la escopeta y me golpeó la cara. Caí. Me sujetaron contra el piso, mientras sus botas lanzaban pisotones en mis costillas. Me costaba respirar. Probablemente me fracturaron algo. Clavé la mirada en la puerta de la habitación donde estaban Soraya y los niños. Rogaba que no la abrieran. Cuando más me dolía el cuerpo, escuché que uno recibió una orden de alguien en el exterior. Arrastrándome, me sacaron al patio. Bajo la luz de la luna, alcancé a ver a otros 2 hombres, y detrás la silueta de un vehículo todoterreno. Me pusieron de rodillas. El que lucía como el jefe me dijo, «Te lo advertimos. Aquí hay límites, y no estás respetando. Tienes que dejarnos en paz. No subir al cerro, no señalar nada». Lo dijo con tanta frialdad que me recordó a un verdugo cumpliendo su rutina. Siseaba que no me convenía reportar nada a las autoridades. Asentí con la cabeza, tragándome cualquier coraje. Quería proteger a mi familia, deseando que creerían mi aparente sumisión. Uno de ellos, el que me había golpeado, me escupió al suelo y propuso algo inaudito. «Mejor desháganse de él, ya vio demasiado». Otro se opuso. «Hay niños, manténganlo en silencio sin armar tanto escándalo». Hubo un cruce de amenazas entre ellos. Dentro de mí, me aterraba la idea de que irrumpieran en el cuarto de mis hijos. Finalmente, su jefe habló. «Cálmate, ya tendrá su merecido si no entiende». Subieron a su vehículo y se fueron, dejándome aturdido, con la puerta derribada y un gran dolor en el pecho. Me levanté como pude, con lágrimas de impotencia. Abrí la habitación donde mis hijos y Soraya se protegían. Todos me abrazaron en silencio, con una angustia infinita. Me pregunté hasta cuándo soportaríamos lo ocurrido. 2 días después, revisé la herida de mis costillas con un médico local que atendía en un anexo de la presidencia municipal. No tenía muchos recursos ni parecía con ganas de preguntar detalles. Me recetó analgésicos y me dijo que reposara. Evité mencionar la paliza, no fuera a ser que aquel médico también estuviese controlado o vigilado. Al pasar por la calle principal, vi el todoterreno estacionado al fondo, con las llantas llenas de lodo. No quise acercarme. El miedo no me permitía comer ni dormir bien. Mi familia dependía de mí, y yo no podía defenderlos. La ciudad me parecía una quimera lejana. Mis escasos ahorros estaban invertidos en la maquinaria y en la posible siembra. Además, mis hijos merecían una vida sin sobresaltos. Soraya quiso llamar a su hermana en la capital, aunque la señal de celular era débil. No logramos la conexión. Una tarde, salí a buscar un caballo que se nos había soltado. Avancé por el llano lleno de hojarasca, hasta que encontré rastros que parecían herraduras mezcladas con huellas humanas. Seguí ese rastro y me introduje en un paraje cubierto de enredaderas. Al apartar unas ramas, descubrí varias cruces de madera clavadas en el suelo, sin nombres ni señal alguna. Eran cruces precarias, como si alguien hubiera improvisado un cementerio clandestino. Sentí el corazón retumbar. Me acerqué con cautela. La tierra en algunas partes se veía removida recientemente. El silencio pesaba más que nunca.
No tenía dudas de que quienes merodeaban el cerro estaban implicados en ese tipo de actos, y era tan peligroso como suena. Decidí retroceder antes de que fuera tarde. Regresé al rancho cabizbajo. Me asaltó una certeza. No solo estábamos bajo la amenaza de un grupo cualquiera, sino que, muy probablemente, se habían beneficiado de esa zona durante años. Desconocía sus negocios, pero sospechaba de secuestros, robos, entierros clandestinos. ¿Qué podía hacer yo solo? Soraya me vio llegar con la cara lívida, pero no quise detallar lo de las cruces. En la noche, cenamos con poca luz. Nuestros hijos preguntaron por qué el papá estaba tan serio. Respondí que estaba cansado de trabajar bajo el sol. No podía exponerlos a un terror mayor. Planificaba en mi mente una forma de huir con lo mínimo y dejarlo todo atrás. Sin embargo, no tenía la seguridad de que nos permitieran salir tan fácilmente. Quizá vigilarían la carretera. A la medianoche, los ladridos de unos perros me pusieron alerta. Salí al corredor y vi que se acercaban un par de luces de linternas por el camino principal de entrada. No quería otro enfrentamiento. Me apresuré a la habitación para reunir a la familia. Les indiqué que se mantuvieran en silencio. Apagué la lámpara, confiando en que creyeran la casa vacía o que al menos dudaran. Escuché voces. Reconocí la del sujeto que me había golpeado. Decía: «Hay que terminar esto de una vez. Así no se meten más». Mi sangre se heló. Los pasos se oían cerca de la entrada, tanteando. Siseaban órdenes, dando a entender que traerían bidones de gasolina para incendiar. No tardé en percibir el olor penetrante. Agarré a mis hijos y a Soraya, los conduje por la puerta trasera. La oscuridad nos abrazó completamente. Se oían murmullos, pero no estaba seguro de cuántos eran. Con cautela, bajamos por un pequeño alero a ras de suelo, rezando para no ser vistos. Logramos salir por la parte trasera. Varios metros después, un resplandor anaranjado iluminó las paredes. Los vi rociar combustible. Estaba tan desesperado que temí que el fuego y el humo se propagaran, atrapándonos de todos modos. Nos ocultamos tras unos matorrales. En cuestión de minutos, el rancho ardió en llamaradas furiosas. El calor alcanzó mi rostro, y mis hijos lloraban sin poder captar todo lo que pasaba. Soraya, con la voz rota, me preguntó qué íbamos a hacer. Respondí que íbamos a alejarnos y buscar la forma de avisar a algún familiar en la capital, o incluso a la Policía Federal. No se me ocurría otro camino. De pronto, un disparo al aire resonó detrás de nosotros. Eran ellos, dándose cuenta de que la casa estaba vacía. Nos habían oído, o visto, o les urgía checar si escapábamos por detrás. Me di cuenta de que no teníamos otro sendero más que correr. Cargué a mi hijo pequeño, y Soraya tomó de la mano al mayor. Empezamos a avanzar entre la penumbra, con la maleza arrancándonos la piel. Solo contábamos con la luz de la luna, a medio ocultar entre nubes. Corrimos sin rumbo, tropezando a cada momento. Por detrás se escuchaban voces y el chasquido de ramas rotas. Me atreví a voltear y distinguí linternas oscilando. Temí que dispararan de nuevo. Incesante, conduje a mi familia por el costado de un arroyo seco. Mis hijos lloraban con sollozos ahogados. Soraya respiraba a medias, agotada y con terror en la mirada. A cada paso me repetía que debíamos lograrlo, que debíamos salir de allí con vida, aunque no supiera a dónde llegaríamos. Subimos una pequeña loma, entre piedras y tierra suelta. A lo lejos se divisaba un camino con baches que desembocaba en la carretera vieja. Sin embargo, escuchábamos el motor de una camioneta acercándose desde el otro lado. No sabíamos si eran ellos, pero la precaución nos dictaba escondernos. A rastras, con las rodillas magulladas, nos metimos bajo un ramaje. El ruido del motor rugió al pasar cerca. Unos faros iluminaron la maleza. Sentí que en cualquier instante nos verían. Por derecha,
Mis hijos hacían un esfuerzo inhumano por no gritar. Pude palpar sus temblores en la oscuridad. El vehículo siguió de largo. Esperamos un minuto eterno. Cuando ya no escuchamos el motor, seguimos avanzando. Poco después, distinguimos un resplandor rojizo tras los cerros. Era el rancho que seguía ardiendo en el horizonte. No conservábamos nada, ni ropa, ni documentos. Solo quedábamos nosotros, lamentando la pérdida de nuestro último refugio. No he sabido cómo acabará esta historia. Mi familia y yo permanecemos ocultos tras un monte bajo, sin agua ni comida suficiente. Dudo que podamos quedarnos aquí hasta el amanecer, pues los hombres que incendiaron la casa continúan rondando. No existen caminos seguros y, en la oscuridad, no hallo un sendero infalible. Mis hijos están cansados, mi esposa me mira suplicante, y esas sombras siguen cerca, con motores y linternas, rondando estos terrenos que se convirtieron en una trampa. Escucho pasos entre la hierba seca. Intento hervir el coraje, pero mis rodillas tiemblan al pensar en el futuro inmediato. No hay indicios de que alguien venga a rescatarnos. Jamás pensé que volver a la herencia de mi padre terminaría así, con un miedo constante de no ver el siguiente amanecer. Aún así, me aferro a la idea de desplazarme en cuanto se despejen esos focos de luz que recorren el llano. Agazapados en la penumbra, siento que mis hijos se duermen contra mi pecho, y Soraya observa el horizonte con la mirada perdida. No sé si mañana seguiremos aquí, si lograremos salir a otra región o si estos hombres darán con nosotros. Los disparos y las llamas nos persiguen en silencio. Nuestra historia parece condenada a este páramo, sin un respiro que nos conduzca a la salvación. Sigo sujetando a mi familia, intentando protegerlos entre maleza y tierra árida, mientras escucho que, a la distancia, un motor acelera de nuevo y se acerca. Tengo claro que no somos bienvenidos en estas tierras plagadas de amenazas. Solo espero encontrar un último suspiro de fuerza para ponernos de pie antes de que las linternas nos encuentren. Lo que pase después es una incógnita. Mi único consuelo es mantener todo en silencio e implorar que la madrugada nos permita escapar, aunque nada ni nadie asegure que lograremos ver la luz de un nuevo día. Me llamo Sergio y crecí en un pequeño municipio llamado El Prado, rodeado de campos de trigo y llanos polvorientos, donde las calles de terracería una las pocas casas que se mantienen en pie. Cuando cumplí 20 años me fui a la ciudad. Ahora, con 32, regresé para visitar a mi madre en su rancho, pues necesitaba ayudarla con unos trámites legales. Pensé que sería un viaje corto, pero la gente en el mercado municipal me habló con miradas extrañas, sin duda inquietos por el clima de tensión que percibí desde que puse un pie en estas tierras. De entrada, noté que cada local se cerraba más temprano que antes. El abarrotes de Doña Flor estaba a media cortina cuando llegué, y ni siquiera tuve tiempo de comprar todo lo que necesitaba. Me limité a agarrar un par de refrescos y unas latas. Al preguntarle por qué cerraba antes de la hora habitual, prefirió fingir que no escuchó la pregunta. Más tarde, en la gasolinera a la salida del pueblo, don Eusebio me comentó con un hilo de voz que la gente prefiere no andar por las calles al anochecer. No quise presionarlo, pero sentí la urgencia de saber por qué. Esa noche me quedé en la pequeña casa de mi madre. Pude conciliar el sueño hasta muy tarde, ya que en 2 ocasiones escuché como si alguien pasara corriendo frente a la ventana. Antes, en El Prado, solía haber trasnochadores y risas cerca de la plaza, pero el silencio actual presagiaba algo turbio. La mañana siguiente, salí rumbo a la notaría comunitaria para inquirir sobre los papeles. Sin embargo, la oficina estuvo cerrada toda la mañana. Esperé un par de horas, pero nadie apareció. Me encontré a un vecino que me apartó la mirada cuando intenté averiguar qué estaba pasando. Con determinación, me encaminé a casa de Tadeo, un hombre mayor a quien conocí en mi adolescencia.
Al principio, se negó a abrirme. Tras un rato, habló tras la puerta. Andan matando gente en los ranchos, uno cada semana, sin rastro de armas, solo huellas de pasadas. Es un asesino. No, varios, quién sabe. Se quedó en silencio, y no quiso agregar más, pero noté su voz temblorosa. La idea de un asesino en serie me pareció inverosímil, hasta que recorrí a pie las calles polvorientas de la orilla del pueblo, y miré que varias casas descansaban selladas, con tablones. Oliveira, un joven con quien solía jugar fútbol, me saludó apresurado antes de soltarme una frase que me puso alerta. Si sigues afuera de noche, no hay garantía de que amanezcas. Con eso, desapareció detrás de un portón. Por la tarde, durante la segunda caminata de mi día, me aventuré hacia el campo de girasoles, en los límites de El Prado. Recordaba que ahí se ubicaba la noria antigua, donde bebían agua algunos campesinos. Entre surcos polvorientos, de pronto hallé algo que me detuvo, una cruz improvisada con el nombre de un vecino, Benjamín, quien hacía apenas unos meses vivía cerca de la cancha de básquetbol. No tuve que preguntar la causa de su muerte para saber que se le adjudicaba al asesino del que todos hablaban en voz baja. Empecé a sentirme empujado por una necesidad de entender, aunque también tenía el impulso de huir. Regresé a la casa con el presentimiento de que alguien podía estar vigilándome. En efecto, al anochecer, percibí movimiento tras unos matorrales. Cuando encendí la luz del pórtico, vi una silueta agazapada. Vociferé un «¿Quién anda ahí?», pero el desconocido se escabulló corriendo en dirección a un solar abandonado. Esa noche, nadie durmió en la casa. Mi madre se encerró en su cuarto, rezando sin gloria. Yo me quedé en la sala, predispuesto a vigilar. Apenas daban las 11 cuando escuché pasos sigilosos rondar la ventana. Con el corazón a mil, asomé la cabeza y, por el rabillo del ojo, capté un destello de metal. El reflejo de algún arma filosa, quizá un cuchillo. No pude ver el rostro de la persona, pero supe que estaba tan cerca que sentí mi respiración agitarse. Me mantuve en penumbras, apostado detrás de la puerta. Tras unos segundos que parecieron eternos, escuché el crujir de ramas alejándose. Al día siguiente, me atreví a buscar al comisario interino, un joven llamado Darío. Me recibió con evasivas, intentando restarle importancia a los comentarios sobre el asesino. Sin embargo, se notaba que estaba aterrorizado. Me dio unas pocas indicaciones de cuidado y me suplicó que no levantara falsos rumores. Le respondí que esos rumores eran muertes reales. Entre dientes, admitió que la policía local no podía lidiar con algo semejante por falta de recursos. Mientras volvía por el camino rural, escuché el rumor de que la noche anterior había desaparecido una muchacha llamada Inés, dueña de un puesto de verduras en el mercado. No encontraron rastros, salvo su torpe bicicleta estrellada contra un arado en la periferia del pueblo. Se temía lo peor. Un vapor de miedo se impregnó en mi cabeza. Movido por la indignación, informé a mi madre que haría lo posible por ubicar a ese sujeto, o al menos entender cómo se movía. Esa misma noche, me puse a vigilar desde la parte alta del corral de la casa. La luna iluminaba lo suficiente para distinguir sombras a cierta distancia. Llegaron las 12 y todo seguía quieto. Fue a la 1 de la madrugada cuando divisé una figura escurridiza, con movimientos ágiles, acercarse a la calle principal. Saltó una barda con impresionante facilidad y se movió sigilosa rumbo a la plaza desierta. Mi corazón se aceleró. Bajé sin ruido y pensé seguirlo. Desde lejos, vi que giró la cabeza, como si percibiera mi presencia. Se detuvo un instante bajo la tenue luz de un poste. Era un hombre de complexión media, con un cuchillo en la mano derecha y un bulto en la izquierda.
Llevaba un sombrero que ensombrecía su cara. Quise esconderme, pero sentí que sus ojos encontraban mi posición. El corazón me latía con tanta fuerza que mis manos temblaron. En cuestión de segundos, corrió hacia un callejón. Dudé si perseguirlo o huir. Tomé aire y fui tras él. El callejón estaba oscuro, con murallas de adobe que se caían a pedazos. Al doblar la esquina, me pareció ver una sombra pasar entre dos casas. Me acerqué presuroso. Exhalé y me preparé para afrontar lo que fuera. Un movimiento brusco me atravesó el costado y vi una figura abalanzarse con violencia. Sentí un dolor punzante en la pierna, como si un cuchillo se hundiera. Retrocedí y caí al suelo. La sombra se mantuvo unos segundos delante de mí, respirando despacio, sin pronunciar palabra. Era como si me estudiara, decidiendo si terminaría conmigo. Por un parpadeo, alcancé a percibir unos ojos llenos de fiereza. Estaban a escasos metros. El individuo levantó el cuchillo y dio un paso. Me incorporé medio aturdido, esperando un ataque final. Sin embargo, en ese instante se escucharon voces a lo lejos, tal vez de vecinos que salían con la curiosidad de esos ruidos. El hombre retrocedió y se perdió en la oscuridad. Cojeé hasta la siguiente calle, sosteniendo la herida. Al llegar a la tienda de Doña Flor, la encontré cerrada y sumida en sombras. Nadie salió a auxiliarme, y solo una brisa seca me acompañó rumbo a la casa de mi madre. Corrí con la poca fuerza que me quedaba, sangrando en el camino, hasta que toqué la puerta. Ella abrió, exclamó mi nombre con un terror contenido. Me dejé caer en la sala, sintiendo que mis ojos se nublaban. Sé que el hombre sigue rondando el prado, y que nadie está a salvo. Intenté que mi madre se fuera conmigo, pero se niega rotundamente a abandonar el rancho. Aún tengo la pierna lastimada, y no veo intención del pueblo por enfrentar la situación. Al contrario, la gente se encierra antes de que anochezca. El asesino continúa libre, amparado por la oscuridad y por el silencio. Ignoro si lograré salir de aquí o si alguien más correrá peor suerte. No tengo certezas, solo el ardor incesante de la puñalada y un miedo que no me abandona, porque sé que, en algún recoveco de estas calles polvorientas, ese hombre acecha, esperando su siguiente presa. Me llamo Lorenzo y crecí entre trigales resecos, a las afueras de un poblado llamado Rancho Viejo. El terreno de mi familia, que no abarcaba más de unas cuantas hectáreas, se había convertido en una herencia incómoda tras la muerte de mi tío. Era la primera vez que regresaba después de un lustro viviendo en la ciudad. Pensaba que solo tendría que realizar el trámite de venta y volver a mi tranquila rutina urbana. Sin embargo, lo que encontré en los campos cercanos y en las calles polvorientas dio un giro a todo propósito de escapar tan fácilmente. Llegué al pueblo a bordo de un autobús de ruta que paró en un sitio improvisado donde 2 eucaliptos daban algo de sombra. Al bajar, sentí el calor seco acariciándome la cara. 3 niños pasaron corriendo por el camino de terracería, lanzando piedras a un perro flacucho que buscaba restos de comida. Apenas pisé tierra firme, percibí gestos hostiles en la gente que me miraba tras los visillos ajados de sus ventanas. A diferencia de mi infancia, en la que los vecinos te invitaban a tortillas recién hechas y conversaban acerca de la siembra, ahora el ambiente no invitaba a sonreír. Conocía a la familia Aragón, que vivía cerca del camino principal. Fui a su casa con la intención de pedir información sobre cómo tramitar la venta del terreno y averiguar por qué todos se mostraban tan cautelosos. Al tocar la puerta, me abrió Gerardo, el hijo mayor. Me reconoció enseguida por la forma de llamarlo, pero no me invitó a pasar. Dijo, casi sin mover los labios, que
Las cosas están distintas aquí. Por favor, ten cuidado y no preguntes muchas cosas. Le pedí explicaciones, pero se limitó a repetir que convenía andar con discreción. Sin más, cerró la puerta. Decidí dirigirme al centro del pueblo. Encontré la tienda general, un local pequeño de paredes blancas con un letrero de pintura despintada. Abarrotes El Esfuerzo. Entré esperando ver a don Simón, el comerciante de siempre, aunque fuera anciano. Un joven desconocido, de gesto serio, me atendió para venderme agua y un poco de pan. Antes de que pudiera preguntarle algo, salió del mostrador y corrió la chapa metálica de la entrada, con lo que me vi obligado a retirarme. Parecía que mi sola presencia levantaba sospechas entre habitantes que creía conocer. Esa noche, me instalé en la vieja casa con techo de lámina, situada en uno de los rincones del terreno heredado. La estructura estaba algo descuidada, con grietas en las paredes de adobe y un portón carcomido por la humedad. Tenía un catre en el que se acumulaba polvo y un ropero desvencijado con cajones a medio caer. Conseguí una linterna y me dispuse a revisar los papeles que traía. Escrituras, planos rústicos, actas notariales. Esperaba que a la mañana siguiente pudiera avanzar con el tema. Sin embargo, me costó dormir. Fuera apenas se oía el susurro del viento. En mi juventud se escuchaban grillos y ruidos de ganado. Esa noche no se percibía más que un silencio denso. Un golpe seco rebotó en las láminas pasadas la medianoche. Salté del catre para asomarme por la ventana sin cristal. No vi nada. A la distancia, tal vez cerca del tramo de siembras abandonadas, se agitaba una tenue luz, como de linterna. Pude distinguir dos figuras que caminaban en la vereda, alumbrando el suelo delante de ellas. Iban encapuchados o llevaban sombreros que ocultaban sus rasgos. Pensé inicialmente en campesinos vigilando ganado, pero su forma de moverse no se correspondía con tareas normales. Uno levantó la linterna en mi dirección y me dio la impresión de que escudriñaba la casa. Retrocedí para no ser visto. Al rato, la luz se desvaneció. A la mañana siguiente, quise dirigirme a la presidencia municipal o al juzgado local. El camino era el mismo que recordaba, una calle ancha de terracería, flanqueada por corrales con gallinas y puestecillos de fruta en desuso. Al llegar a la plaza principal, me sorprendió ver pocos comercios abiertos y la mayoría apenas atendían. Pregunté a una señora sobre el horario de la oficina administrativa y me respondió: tal vez a mediodía llegue el encargado. Antes de alejarse apresurada, decidí esperarlo sentado en una banca desvencijada de la plaza. Observé el lugar: 2 patrullas viejas estacionadas frente a la presidencia, un par de perros husmeando en la basura y nadie más. Pasó casi 1 hora sin que llegara ningún funcionario. Entonces se me acercó un hombre que reconocí como Darío, antiguo compañero de la secundaria. Él me saludó entre murmullos, con la mirada arriba y abajo como si temiera que alguien lo vigilara. Me preguntó si era cierto que pensaba vender las tierras y me aconsejó no aventurarme mucho por la zona del cerro. Dijo que, poco tiempo atrás, desaparecieron 2 forasteros. No supo contarme nada detallado. Cada frase que pronunciaba parecía vigilada por su propio miedo. Sin lograr avances, regresé a la casa. En el camino me crucé con un anciano que arrastraba un burro y un costal de maíz. Lo saludé, pero no contestó. Más adelante, pasé frente a un corralón con una cerca rota. De pronto escuché cuchicheos. Eché un vistazo y vi a 3 personas vestidas con prendas oscuras, la cabeza cubierta por paliacates, sosteniendo palos. Percibí que uno me vio. Me di la vuelta y apresuré el paso hasta perderlos de vista. Cuando volví la mirada atrás, el corralón ya estaba vacío. Oculté los papeles importantes de la herencia bajo una tabla del piso en la casa. Temía que alguien entrara a remover mis cosas. Casi al anochecer salí a buscar algo de comer en una fonda que recordaba.
Al llegar, me atendió una mujer de semblante demacrado y voz apagada. Su menú era mínimo: tortillas, frijoles y un poco de queso. Mientras comía, entraron dos hombres corpulentos, con sombreros añejos. Se sentaron a la barra y no pidieron nada. Solo se quedaron mirando en mi dirección. Sentí que no traían buenas intenciones. Terminando, pagué y salí sin voltear atrás. En la casa, el silencio regresó para asfixiarme. Intenté descansar. Entrada la noche, oí una sucesión de golpes sordos que venían del exterior. Parecía como si alguien echara tierra o gritara de forma controlada. Me asomé por la ventana trasera y no distinguí a nadie, solo el sonido de pisadas en la lejanía. Esperé un rato antes de salir. Con la linterna, caminé hacia la parte trasera del terreno. Encontré surcos de tierra removida con huellas de botas marcadas. Era evidente que alguien había estado cavando. El entorno me pesaba en el pecho. Al día siguiente, necesité aclarar mis dudas de una vez por todas. Visité a Juana, antigua amiga de mi madre, cuya casa quedaba más o menos cerca de la carretera. Al momento de abrir la puerta, noté su rostro pálido. Alcanzó a decir: «Se rumora que actúan como una secta, gente del cerro que recluta a matones y a campesinos. Han amenazado a todos para que callen». Me rogó que me fuera antes de sufrir alguna represalia, pero necesitaba saber quiénes eran y por qué se habían asentado en mi tierra. Esa tarde, me acerqué a la zona donde había visto a los encapuchados la primera noche. Encontré una vereda casi oculta por nopales. El suelo estaba cubierto de huellas. Siguiendo el rastro, desembloqué en un claro rodeado de mezquites, con el suelo lleno de maleza aplastada, como si hubiera sido escenario de reuniones recientes. Permanecí escondido un momento. Distinguí restos de una fogata, cenizas frescas y manchas que parecían residuos extraños. No vi a nadie en ese instante, pero mi corazón latía con fuerza, consciente de que estaba cometiendo una imprudencia. Regresando, entendí que mi presencia era completamente indeseada. Varios curiosos me miraban desde las ventanas o esquinas, y cuando notaban mi mirada, se ocultaban. Al pasar por la plaza, me encontré con la oficina municipal abierta por fin. Entré decidido a formalizar la venta, o al menos a indagar sobre algún notario que pudiera ayudarme. Dentro, solo había un buró viejo. Tras él, una señora me atendió con indiferencia y respondió que no había nadie para tramitar escrituras. Regrese la próxima semana. Hoy no se pueden ver esos asuntos. Al salir, un hombre con mirada fiera me observó desde un rincón de la sala. Clavó sus ojos en mí, sin pronunciar palabra. Al anochecer, emprendí la ruta de vuelta a mi casa. A medio camino, escuché el rugir de un motor viejo. Una camioneta con faros amarillentos avanzaba lentamente, iluminando la polvareda del camino. Me hice a un lado y fingí revisar mis zapatos para que no me prestaran atención, pero el vehículo se detuvo a mi altura. Bajó un hombre alto, portando un paliacate que le cubría medio rostro. «Tú, lárgate, no te queremos ver aquí mañana», soltó, con una mano apoyada en la portezuela. En la cabina distinguí otras dos siluetas. Preferí no responder ni retarlo. Di unos pasos atrás, y él regresó a la camioneta, que siguió su marcha perdiéndose en la curva. Esa noche, la casa se tornó un sitio opresivo. Moví algunos muebles para reforzar la puerta y sostuve un tubo de metal como defensa. Traté de permanecer en silencio, con la linterna apagada. A medianoche, algo se estrelló contra el techo de lámina, como una pedrada. Me quedé inmóvil, escuchando. Alguien andaba afuera, murmurando. El golpe se repitió sobre la pared lateral. Sentí el aire denso y la imposibilidad de pedir ayuda. Temí que al menor ruido me ubicaran. De pronto, la puerta fue sacudida con fuerza. Resistió un instante hasta que un estrépito anunció que había cedido. Me encogí dentro del cuarto trasero. Entraron pasos firmes y oí al menos dos voces diferentes.
Hurgaron mis cosas, derribando sillas y revisando cajones. Me mantuve inmóvil hasta que uno vio la delgada rendija de la puerta donde yo me ocultaba. La abrió con un empujón brusco. 2 hombres me sujetaron de los brazos antes de que pudiera usar el tubo de metal. Forcejear solo me valió un golpe seco en el costado que me dejó sin aire. Me arrastraron fuera de la casa mientras me decían que ya había pasado mi oportunidad de largarme. No mostraban los rostros con claridad, pero uno vestía pantalones de mezclilla y botas. Me ataron las manos con una cuerda. Entre quejidos, descubrí que la camioneta aguardaba a un costado de la parcela. «¿Te subes o te subimos?», espetó el hombre que llevaba una navaja en la mano. No tenía forma de huir, apenas respiraba. Me empujaron a la caja trasera y arrancaron con un rechinido de llantas. Recorrimos un tramo largo. El camino era oscuro y poco transitado. A ratos, había baches profundos que me hacían rebotar contra el borde de la caja. Estaba completamente a merced de esos sujetos. Tuve una fugaz esperanza de que me abandonaran a mitad de la nada, pero la camioneta continuó, dejando atrás los cultivos y las veredas familiares. Finalmente, tomamos una ruta que llevaba a la barranca, reconocible por la aridez y las formaciones rocosas. Llegamos a un claro donde se distinguían linternas. 3 o 4 hombres más, todos con ropas oscuras, aguardaban con actitud solemne. El motor se apagó y me bajaron de un tirón. En el centro del claro, vi los restos de una fogata y una yunta de troncos dispuestos como si fueran para un montaje o ritual. Bajo la luz temblorosa, uno de ellos me apuntó con un machete. Tuve la corazonada de que nada bueno saldría de ahí. «Ya basta de curiosos», soltó uno con voz ronca. Me condujeron al tronco central y me obligaron a arrodillarme. Atado y con el cuerpo atrapado entre golpes, noté que varios me rodeaban, observándome en silencio total. No había rezos audibles ni frases largas. Solo intercambiaban miradas. Uno tomó la palabra y dijo: «Aquí todo está bajo nuestro control. Nadie vendrá a salvarte». Reconocí esa voz como la del encapuchado que me había ordenado irme el día anterior. No pude mover las manos. El que portaba la navaja se arrodilló a mi lado y me clavó la mirada fría. Dijo que sabía de antemano que no me iría sin hablar con gente de fuera. Luego, con gesto calmado, empezó a deslizar la hoja de la navaja por mi brazo, sin ejercer mucha fuerza, como si fuera una advertencia. Sentí el ardor y me enmudecí. «Ya viste demasiado», añadió. Nadie intervino a mi favor. La noche era el único testigo. El grupo mantenía sus linternas apuntando hacia el suelo, creando un círculo lúgubre. Las piedras del lugar reflejaban una escena tensa, como una fosa improvisada. Uno de ellos comenzó a cavar con una pala, mientras otro me sujetaba. No hubo gritos, ni largas explicaciones, ni súplicas. No me ofrecieron ninguna salida. Comprendí que mi lugar de origen y los recuerdos de mi familia no serían un escudo. Intenté forcejear, pero la fuerza de ellos era abrumadora. Me sentía atrapado en una pesadilla lenta. La navaja rozó mi cuello por un instante, mientras el hombre de las botas farfullaba algo. El que cavaba hizo una pausa y miró a sus compañeros, como si intercambiaran una orden muda. Mi último recuerdo fue la certeza de que en Rancho Viejo nadie saldría a defenderme. Ese grupo dominaba el campo a base de terror y silencio. Mi última imagen fue la oscuridad espesándose a mi alrededor con las luces de las linternas apuntándome, y el pensamiento amargo de que mi vida, mis tierras y mi pasado se hallaban irremediablemente perdidos en manos de un poder que no dejaba huellas ni permitía testigos. Todo terminó en aquella barranca, sin ningún atisbo de compasión, ni voluntad alguna de dejar que mi presencia perturbase su control. Y así,
El destino que había buscado evitar me consumió en el mismo lugar donde, tiempo atrás, corría libre entre campos polvorientos. Me llamo Mateo y soy de un pueblo pequeño llamado San Vicente del Arroyo, un lugar polvoriento rodeado de campos de cultivo y cerros extensos. Crecí en San Vicente y cuando cumplí 25 años me mudé a la ciudad en busca de mejores oportunidades. Hace apenas 2 meses regresé al pueblo para atender los asuntos de la herencia familiar, unas tierras que mi padre me dejó junto a un viejo caserío de adobe cerca del río. Desde que puse un pie en el lugar, experimenté una ansiedad inusual. El camino al pueblo exige recorrer varios kilómetros de terracería, con lomas resecas y muros de piedra que hacen difícil el paso. Ya en la entrada encontré la misma gasolinera de siempre, medio abandonada, y una tiendita improvisada con un trozo de lona que rezaba «Abarrotes de Doña Cleo». Era mediodía y el calor me inundaba la camiseta. Compré agua, un refresco y algunas tortillas para el almuerzo. Doña Cleo me miró con cautela. No me reconocía, pero al mencionar el nombre de mi padre me dijo un par de frases cortas, sin mucho entusiasmo. Aún así, noté en su expresión algo raro, como si prefiriera no hablar más de la cuenta. Al salir de la tiendita sentí que debía llegar cuanto antes a la casa heredada. Me encendía el pecho cierta murmuración de la gente. Parecía que cada persona que me veía al pasar detenía su andar y se me quedaba observando. Avancé por la calle principal, la misma donde se ubica un mercadito municipal. Los puestos de frutas estaban casi vacíos, y abajo del techo de láminas reconocí a un hombre vendiendo queso fresco. Lo recordaba de mi adolescencia. Antes se acercaba a saludar a los clientes con energía, pero esta vez me evitó la mirada. Decidí no detenerme y continué hasta que la brecha se abrió a mi izquierda. Pasé cerca de un par de corrales de ganado, donde unas cuantas vacas pastaban con desinterés, y seguí adelante, enfilándome rumbo al caserío. En el camino, de pronto, me crucé con un niño que iba descalzo y cargaba un bulto de maderas. Me observó con ojos muy abiertos, como si supiera algo que yo no, y luego se alejó sin decir palabra. La casa heredada se alzaba donde la recordaba, un bloque de adobe desgastado. Dentro, el silencio era opresivo y el aire denso olía a tierra vieja. Abrí ventanas, moví algunos muebles cubiertos con sábanas polvorientas y puse a enfriar la botella de refresco en la pequeña nevera de gas que todavía funcionaba. No podía dejar de pensar en la actitud extraña de la gente del pueblo. Nunca habían sido muy cálidos con forasteros, pero yo no era un desconocido total. Era cierto que llevaba 10 años lejos, mas no justificaba ese clima de desconfianza que sentía a cada paso. Mi intención original era quedarme solo un par de días, poner al día las escrituras y descifrar si valía la pena trabajar la tierra o venderla. Esa misma tarde, me encaminé a los campos contiguos para evaluar su estado. Me llevé un machete para abrirme paso entre los matorrales y contemplé el terreno. Parecía abandonado, con surcos resecos y restos de maíz sin cosechar. Mientras avanzaba, encontré huellas dispersas, como si hubiesen pasado personas a pie. Al principio no le di importancia. Supuse que serían campesinos vecinos que entraban al predio sin permiso. Sin embargo, empecé a ver montones de huesos, pequeñas costillas, quizá de animal, tiradas bajo unos nopales. Había un extraño orden en cómo estaban esparcidos, como si alguien los hubiera dejado ahí a propósito. El ambiente se sentía amenazante, aunque no lograba identificar nada concreto. Esa noche, decidido a descansar, me encerré en la casa. Puse un candado adicional en la puerta principal. Con el paso de los años, la puerta se veía más débil de lo que recordaba. Dormí en el catre viejo que había sido de mi padre, usando una cobija raída.
Sentía que los ruidos del pueblo o del campo eran inexistentes. Solo se escuchaba de vez en cuando el ladrido aislado de un perro. Alrededor de la medianoche, mi somnolencia se vio interrumpida por lo que juraría eran pasos. Sonaban como pisadas ligeras sobre la gravilla que rodeaba la casa. Presté atención, sin moverme y conteniendo la respiración. Se oían acercarse con lentitud, acompañados de un tenue crujir de ramas. No me atreví a salir. Pensaba que podrían ser coyotes o algún animal. Tras unos instantes, el ruido se desvaneció. A la mañana siguiente, con un nudo en el estómago, revisé el perímetro. En la parte trasera, vi pisadas profundas. No eran animales, eran huellas de botas. Traté de ignorar la sensación de peligro. Tal vez un vecino pasaba por ahí o algún vagabundo. Fui al centro de San Vicente a buscar la notaría más cercana, aunque fuera una oficina municipal improvisada. Cuando iba por la calle principal, crucé miradas con dos policías locales, sentados a la sombra junto a la antigua presidencia. Uno era un hombre mayor, de semblante agrio, y el otro, más joven, parecía tenso y distraído. Me miraron con desconfianza. Me acerqué para preguntar por la oficina del juez auxiliar o algún trámite relacionado con escrituras, pero el hombre mayor me cortó de inmediato. «Espere el lunes, hoy no hay nadie en la oficina», refunfuñó. «Necesito resolver unos papeles urgentes. Si ustedes saben algo...» Alcancé a decirles, pero el mayor me ignoró por completo y el más joven desvió la mirada con un gesto evasivo. El pueblo, con sus silencios y cortes abruptos de conversación, me estaba angustiando. Era jueves, así que se me hacía extraño que no hubiera nadie para atender en la oficina pública. Decidí pasar por la cantinita de la plaza, que en realidad era un modesto local con una barra de cemento y un par de mesas. El dueño, un hombre de ascendencia mestiza llamado Zacarías, me atendió. Reconoció mi cara. Cuando era adolescente, me daba refrescos a escondidas. Le pedí un agua y busqué sacarle algunas respuestas sobre la atmósfera tan incómoda del lugar. No soltaba prenda, limitándose a monosílabos, pero finalmente hizo contacto visual y con voz baja dijo: «Tú ocúpate de tus asuntos pronto y vete». Esa frase me golpeó. Sentí que mis pulsaciones aumentaban y mi respiración se aceleró. No era un consejo que se diera a la ligera. Pagando sin insistir más, salí del local y me dirigí a la vieja casa para pensar qué hacer. No imaginaba cuál podía ser el origen de ese temor colectivo. Cuando mi padre vivía, me contaba de la dureza del campo, de la gente reservada, pero no calcaba una atmósfera de peligro. Tal vez todo había cambiado desde aquel entonces. Esa tarde, con la cabeza a punto de estallar, me aventuré a visitar a un viejo conocido, Juan, quien vivía rumbo a los cerros. Tenía un rancho con gallinas y algunos chivos. Me recibió con algo de recelo, pero su esposa, Dominga, me invitó a pasar y me ofreció pozole recalentado. Tras unas cucharadas, Juan me observó en silencio. Su mirada no era hostil, sino marcadamente preocupada. Al terminar de comer, me pidió que lo acompañara al patio trasero. Bajo un tejabán tenían varias pacas de paja, y él se aseguró de que nadie estuviera cerca para escucharnos. «No preguntes mucho», me dijo. 2 personas del pueblo desaparecieron la semana pasada. Aparecieron rastros de sangre en un camino a orillas de tus tierras. Mijo, aquí no conviene indagar. Mis piernas se tensaron. No era la primera vez que escuchaba sobre desapariciones, pero lo que me asustó era la conexión con mi propia parcela. Quería saber más, pero Juan se negaba a entrar en detalles. Se limitó a añadir que uno de los desaparecidos era Hilario, un habitante que regentaba un pequeño puesto de verduras en el mercado municipal. El otro era un muchacho que repartía tortillas en moto.
Nadie en el pueblo quería hablar del tema en voz alta. Decidí volver a la casa, con el corazón palpitando a un ritmo desbocado. Al caer la tarde, noté que el candado que había colocado aquella mañana en la puerta trasera estaba forzado. Dentro no parecía faltar nada de valor, pero la sensación de que alguien podía entrar sin que me diera cuenta me oprimía el pecho. Encendí un candil y me quedé revisando cada rincón hasta que escuché ramas rompiéndose de nuevo en el exterior. Esta vez, armado de determinación, salí con el machete en mano. A pesar de la escasa luz, distinguí una silueta fugaz entre los matorrales. Alguien se apartó con sigilo, huyendo ladera arriba. Casi corrí tras esa sombra, pero el terreno escarpado y la inminente oscuridad me detuvieron. El día siguiente amaneció con un velo gris en el cielo, como si anunciara tormenta. Pensé en dirigirme a la policía, a pesar de la poca ayuda que ofrecían. Pero primero quise volver a mis tierras para ver si podía encontrar evidencia de esas desapariciones. Caminé hasta el extremo norte, cerca de una antigua vereda que solía usar mi padre para llevar maíz a un molino comunitario. Percibí un olor extraño, como a algo en descomposición. Seguí el rastro por unos arbustos y encontré partes de ropa rasgada y manchas rojizas secas en la tierra. Eran restos de sangre, sin duda. Aquel hedor me hizo contener la respiración. Se me revolvía el estómago ante la idea de que ese lugar pudiese haber sido escena de un crimen. Estaba tan absorto que no escuché llegar a alguien por detrás. Cuando volteé, me topé con un hombre alto, de facciones recias, vestido con camiseta gastada y pantalón de mezclilla. Tenía un machete sujeto al cinturón. Lo reconocí. Era Jorge, uno de los pocos campesinos que quedaban en la zona. Sin mediar saludo, me exigió que saliera de ahí. Le pregunté qué pasaba y empezó a gruñir que no me convenía husmear. Fue amenazante. Sus ojos estaban cargados de rabia y por un segundo temí que me atacara. Pero se limitó a exigir que no siguiera buscando problemas y se marchó. No supe interpretar ese arrebato. ¿Acaso temía que lo relacionara con los hechos? Caminé de regreso sin rumbo claro, sintiendo nudos en el estómago. Un escalón tras otro, crucé el campo triste y desolado. Al llegar a la casa, me encontré con la puerta principal abierta. Me quedé paralizado un instante. No estaba seguro de haberla dejado así. Al entrar, revolvieron mi mesa, papeles tirados en el piso. Parecían haber buscado algo con urgencia. Revisé mis cosas personales y, en apariencia, no se habían llevado nada de valor, excepto las escrituras originales de las tierras que guardaba en un cajón. Busqué en cada rincón, pero no aparecían. Los ladrones o intrusos habían hecho un trabajo rápido. El corazón me latía con fuerza. ¿Oportunistas? ¿O alguien que quería robarme la tierra? Pasé el resto del día con la cabeza ardiendo en tensión. Sin documentos, no podía formalizar nada. Temí que pretendieran encubrir las desapariciones usando mi propiedad. Ya atardecía cuando decidí ir al puesto de tacos junto a la plaza. Pensaba que, tal vez oyendo las conversaciones de la gente, descubriría algo. Me senté en un tablón improvisado, y aunque no tenía hambre, pedí un taco de suadero. La dueña, Lupita, me atendió con una cortesía tensa. Apenas un par de vecinos estaban ahí, comiendo en silencio. Nadie hablaba. Solo el rechinar de carne en la plancha rompía la quietud. Después de unos minutos, escuché un murmullo. Uno de los comensales mencionó mi nombre y luego habló de rumores de un grupo que venía de otros lados a hacer cosas. Sentí la mirada de Lupita clavada en mí, como si suplicara que me fuera antes de que pensaran que yo también escuchaba. Opté por regresar a la casa con la mente hecha un caos.
Era noche cerrada cuando atravesé de nuevo las calles, percibiendo sombras en cada esquina. Al llegar, se sentía un silencio peor que el de las noches anteriores, como si el aire pesara más. Me encerré otra vez, cerré la puerta con tablas y moví un antiguo ropero para atrincherarme dentro. Consumí una vela en la sala, esperando que la fatiga me venciera. Sin embargo, debía mantenerme alerta. De madrugada, un golpeteo repetitivo retumbó en la pared. Eran golpes cortos, como si alguien quisiera atravesarla o llamar con agresividad. Me levanté, temblando, y coloqué el oído contra la pared. Nuevas pisadas afuera. Abrí una ventana lateral, con cuidado de no hacer ruido, y miré. Veía, entre la penumbra, la figura de un hombre vestido con ropas oscuras. Sostenía algo metálico, quizá una barra. De pronto, sentí un estruendo. La puerta trasera cedía ante un impacto contundente. Corrí sin pensarlo, sosteniendo mi machete. Ya en el pasillo, distinguí dos siluetas que se adentraban con decisión. Retrocedí, sin saber a dónde ir, hasta encontrar el cuarto que alguna vez usaba mi padre como despensa. Abrí la puerta con rapidez y me metí a oscuras, intentando no hacer ruido. Pasaron segundos eternos, hasta que escuché que uno le decía al otro: «Tiene que estar aquí, busca en cada rincón». Rebuscaban, pisaban fuerte. Reconocí la voz del hombre alto que me había amenazado. Sentía un hormigueo en los brazos, sin atreverme a encender luz. Después de un rato de tensión insoportable, oí un ruido en el exterior y luego el golpe fuerte de la puerta al cerrarse. Me quedé callado, esperando confirmarlo. Silencio. No dormí nada. Esperé a que amaneciera para salir del cuarto y, como temía, habían destrozado mesas, tirado sillas y roto algunos vidrios. Mis cosas estaban regadas por todo el suelo, casi irreconocibles. Empecé a comprender que debía escapar antes de que me sucediera algo peor. Sin embargo, en vez de huir de inmediato, un impulso me hizo tomar el machete y dirigirme hacia esa vereda donde aparecían los rastros de sangre. Había algo en mí que necesitaba respuestas. A la luz de la mañana, recorrí el camino. El aroma rancio continuaba, incluso se sentía más penetrante. Y es ahí donde encontré algo que me heló la sangre. Un trozo de lona con el nombre de la verdulería de Hilario, tirado en medio de basura y ramas cortadas. Estaba sucio y manchado. Tuve miedo de seguir buscando, pero a la vez me sentía obligado a no ignorar la realidad. Continué un poco más, envuelto en un temor que no lograba sacudirme, y llegué a un claro entre árboles dispersos. Delante de mí, sobresalía un saco de costales apilados, con manchas oscuras. No me atreví a inspeccionar su contenido. De pronto, escuché un motor acercándose. Me escondí tras unas rocas, observando. Era una vieja camioneta de color verde que crujía y se bamboleaba por la terracería. Se detuvo a unos metros y descendieron dos personas. Uno, el hombre alto con machete, Jorge. El otro, de tez morena, vestía gorra y lentes oscuros. Bajaron algo del vehículo, una pala y un bulto pesado que no pude identificar. Parecía un costal grande. Con nerviosismo, los vi cavar un momento en la tierra, abrieron un hoyo y arrastraron el costal hacia adentro. Ninguno pronunció palabra. Solo se oía el golpeteo de la pala y el sonido seco de la tierra que caía. Tuve la certeza de que no guardaban nada bueno ahí. El impulso me gritaba que debía salir corriendo, pero no quería hacer ningún movimiento brusco que atrajera su atención. Me mantuve inmóvil en mi escondite hasta que terminaron de enterrar ese costal y volvieron a la camioneta. Arrancaron con estrépito, perdiéndose entre nubes de polvo. Sentía escalofríos en mi mente ante la idea de que quizá acababa de presenciar cómo ocultaban el cuerpo de alguien. Esperé varios minutos antes de animarme a examinar el lugar.
Con la vista nublada por la desesperación, me di cuenta de que era inútil cavar con mis manos desnudas. Constaté que no podía quedarme más tiempo. Estaba claro que yo también corría peligro. Tras ese suceso, caminé a toda prisa en dirección al pueblo. Planeaba salir inmediatamente de San Vicente, hallar un teléfono en la gasolinera y avisar a las autoridades competentes fuera del municipio. Sin embargo, antes de llegar a la gasolinera, pasé frente a la presidencia municipal y noté que los dos policías seguían ahí, conversando con un tipo delgado que yo no conocía. Me vieron acercarme y el policía mayor frunció el ceño, poniéndose en guardia. Pensé que podía arriesgarme a hablarles. El policía joven me hizo una seña discreta, casi imperceptible, para que no interrumpiera. Observé un par de autos de la policía municipal estacionados a un costado. Algo me dijo que no era seguro confiar en ellos. Decidí no detenerme y seguí rumbo a la carretera. Doña Cleo, tras la lona de su tienda, miró con curiosidad mientras pasaba. Ningún otro vecino estaba en la calle. Fue como si el pueblo entero se hubiese atrincherado en sus casas. Cuando llegué a la gasolinera, que también servía como parada de autobuses, el encargado ladeó la cabeza preguntándome a dónde iba. Le explicó a tientas que necesitaba tomar el próximo camión a la ciudad. Miró su reloj. «Pasa en 3 horas, más o menos», dijo con voz apagada. Le pedí usar teléfono o radio para llamar a la capital, pero afirmó que no tenía línea. Quise esperar ahí, en un banquito oxidado, pero sentía cada vez más que alguien vigilaba mis pasos. Miraba a mi alrededor buscando algún vehículo particular que fuera hacia la ciudad, sin éxito. Empecé a sentir un desasosiego creciente, como si en cualquier momento aparecieran aquellos sujetos. Descansé unos minutos, pero la tensión en mi cuerpo era insoportable. Decidí que no podía quedarme ahí a merced de quien fuera que estuviera operando en la zona. Era mejor caminar hasta la siguiente comunidad, aunque implicara varias horas por carretera polvorienta. Con un nudo en la garganta, eché a andar por el arcén y avancé durante casi 1 hora. El calor me abrazaba la piel, y la tierra seca que levantaban mis pasos me impedía respirar con normalidad. Estaba cerca de una curva cerrada cuando escuché el rugir de una camioneta acercándose. Instintivamente, me hice a un lado y me oculté tras unos matorrales. Asomé la cabeza y vi una camioneta verde, la misma. Disminuyó la velocidad al llegar a la curva y sus ocupantes parecían ir pendientes del camino, quizá buscando detectarme. Mi corazón latió a 1000 por hora mientras los observaba pasar muy cerca. Distinguí el perfil de Jorge y del hombre con gorra. Cuando se alejaron, mis piernas no respondieron por unos segundos. Sentí mareos. Tenía que continuar. Una parte de mí me decía que quizá nunca estaría seguro, ni aquí ni en la ciudad. Sentía rabia ante la complicidad aparente de todos los que guardaban silencio. Volví a ponerme en marcha, esforzándome por avanzar. A medida que la tarde caía, las sombras del camino se alargaban. Allá a lo lejos, se erguía un caserío disperso. No era un pueblo, quizá apenas una docena de casas. Decidí desviarme y rodearlo para evitar ser visto. Cada paso me pesaba, con la vista fija a mi alrededor, temiendo que la camioneta regresara. Cuando ya estaba comenzando a escasear la luz, me di cuenta de que el sendero se dividía en 2. Uno conducía más internamente al campo. El otro parecía retomar la carretera principal. Antes de elegir, oí un motor en la lejanía. Sin pensarlo, me metí por el camino rural, rezando por no toparme con un callejón sin salida. El sendero serpenteaba entre breñales y matorrales, y la oscuridad se cernía con rapidez. No tenía otra opción que seguir, con la esperanza de hallar un rancho o un lugar más seguro. El silencio cobraba un cariz aplastante, y cada sonido de la hierba crujiente me encendía la alerta. Se me vino a la mente la imagen de los costales semienterrados y la advertencia de Zacarías: «Vete pronto».
También recordé las caras esquivas en la policía y la frialdad con que me trató el pueblo. Era como si todos supieran algo y estuvieran dispuestos a callar por temor, o por complicidad, o por quién sabe qué razón oscura. Cada vez más adentrado en la penumbra, descubrí un caserío de paredes de adobe abandonado. Pensé que podría refugiarme al menos un rato y recuperar el aliento. Sin embargo, al acercarme, mis pasos se detuvieron en seco. La puerta de la casa central estaba abierta de par en par, y en el borde distinguí señales recientes de pisadas. El aire olía a humo. Tal vez alguien había estado ahí hace poco, o incluso aún siguiera. No sabía cuánto más podría resistir esa tensión constante. Tenía la ropa empapada en sudor, el machete en la mano derecha, las piernas a punto de acalambrarse. Revisé el horizonte y me di cuenta de que la noche ya se había impuesto. Allí de pie, evalué si debía entrar o continuar. Fue entonces que escuché voces apagadas. Venían de la casa. Como acto reflejo, me escondí tras un muro semiderruido y observé. 2 hombres, uno con gorra y el otro más robusto, estaban dentro. No distinguía sus rostros. Intercambiaban palabras en voz baja, aunque alcancé a percibir frases como «el forastero» y «quitarlo de en medio». Sentí que la sangre me palpitaba con violencia en las sienes. Aquello confirmaba mis peores sospechas. Esos tipos me buscaban y, sin duda, planeaban hacerme daño para silenciarme. No pude aguantar más estar allí. Sin pensar en otra salida, retrocedí con la intención de alejarme lo más que pudiera de ese lugar. Pero mi pie tropezó contra una roca suelta. El ruido retumbó en la quietud de la noche. De inmediato, escuché que alguien salía corriendo de la casa. Me eché a correr por el sendero, sintiendo el suelo gredoso bajo mis pies. Escuché gritos a mi espalda y encendieron una linterna. Su luz oscilante rasgaba la oscuridad, buscándome. Corrí sin apenas ver, esquivando matorrales a ciegas. Las ramas me cortaban los brazos y las piernas. El crepitar de pasos tras de mí atestiguaba que me seguían de cerca. La desesperación me llevó a llegar a un punto donde el sendero terminaba en una barranca poco profunda, cubierta de hierbajos secos. Sin otra opción, me escurrí por la ladera. Mi cuerpo se resbaló y caí de forma brusca, golpeándome el hombro contra una peña. Me mantuve quieto, aguantando el dolor, conteniendo la respiración. Arriba, escuché pasos, maldiciones y la linterna que barría la zona. «Tiene que estar aquí», dijo uno con furia contenida. Estaban cerca, a solo unos metros sobre la ladera. Me aplasté contra la tierra, intentando fusionarme con las sombras, rogando que no me vieran. La linterna pasó por encima de mi cabeza. Cerré los ojos un instante, sintiendo que en cualquier momento me descubrirían. Pero, de pronto, los pasos se alejaron. Abandonaron la barranca y los oí murmurar algo sobre volver con refuerzos. Permanecí un largo rato sin moverme, con el brazo ardiendo por el golpe. Finalmente, me armé de valor para incorporarme. La noche estaba avanzada y el calor sofocante comenzaba a descender, dejando un aire seco que raspaba los pulmones. Me di cuenta de que seguir escondido allí no me serviría de nada. Tenía que encontrar la forma de salir, pero desde ese ángulo no se veía una ruta fácil. Gateando, busqué un camino lateral. Mis pensamientos seguían girando en torno a lo que había presenciado. Esas personas controlaban el pueblo, o al menos tenían protección para actuar sin repercusiones. De pronto imaginé que tal vez habían silenciado también a la policía local. Recordé a Juan y me pregunté si estaría en peligro por haberme contado lo poco que sabía. 3 ideas se mezclaban: escapar, denunciar o plantarles cara. La desesperación me hacía revolver el estómago. Después de un trecho abriéndome camino entre arbustos, di con una vereda pedregosa que parecía dirigir a una salida de la barranca. Avancé con la escasa fuerza que me quedaba.
Al elevar la mirada, vi una franja de cielo estrellado y la silueta de las montañas. Cada paso dolía más, pero al final conseguí subir a un terreno estable. Ahí, al filo de la vereda, el horizonte se extendía con un matiz lúgubre. No había luces de casas ni de vehículos a la vista. Me hallaba en mitad de lo que parecían los límites del municipio, rodeado de cerros. No escuchaba ya el motor ni las voces de mis perseguidores. Sabía que no estaba completamente a salvo. Aquellos hombres quizás me rastrearían. Pero en ese instante, comprendí una verdad simple y aterradora. No podía volver al pueblo. No contaría con ayuda allí, y por lo que había visto, salir con vida no estaba garantizado. Era inútil quedarme más tiempo quieto. Tenía la garganta seca y el cuerpo magullado, pero recogí fuerzas de donde pude. Me impulsé a caminar con un solo objetivo: alejarme lo máximo posible de San Vicente y de quienes pretendían desaparecerme. Avancé a tientas, escuchando el latido frenético de mi propio corazón, sosteniendo el machete con mano temblorosa. Paso a paso, la noche se volvía un abismo que prometía ocultar cualquier suceso funesto. La oscuridad se apoderaba de cada rincón del lugar, y mi mente no dejaba de reproducir las imágenes de los costales y el nombre de Hilario. Pensaba en las familias de los desaparecidos, en el silencio forzado de la gente, en los policías indiferentes. Todo estaba manchado por una especie de conspiración latente. Crucé un llano árido, no sé cuántos metros, tal vez kilómetros. Mi cuerpo pedía descanso, pero mi cabeza me impulsaba a seguir. En medio de esa penumbra total, se escuchó a lo lejos el bramido de un motor poderoso. Seguramente venían de nuevo, rastreándome. Me detuve, indeciso, sin saber si era mejor buscar refugio o continuar abierto en el llano. Pensé en correr, pero mis piernas flaqueaban. No distinguía de dónde provenía el ruido. La camioneta se acercaba, su sonido rebotaba en las laderas. Traté de orillarme, buscando una zanja o matorral. Nada. Solo había campos secos, un par de peñascos dispersos. El motor tronó con fuerza mientras se acercaba. Me preparé para lo peor, sin un plan fijo, con el corazón a punto de reventar. Vi los faros dibujarse en la distancia, un par de luces amarillentas que barrían el camino polvoriento. Crecían y crecían, iluminando la polvareda que se alzaba a su paso. Sentí un pinchazo de desesperanza. Estaba sin salida. Miré alrededor por una última oportunidad de esconderme. Alcancé a ver un desnivel no muy lejos. Corrí con lo poco de energía que me quedaba y lo descendí torpemente, exponiéndome a caer. El firme cedió bajo mis pies y rodé algunos metros, golpeándome los costados. Logré detenerme al aferrarme a unos matorrales secos. Mi respiración era errática, intensificada por el polvo y el miedo. Arriba, escuchaba el ronroneo del motor. La camioneta se detuvo justo a la altura de ese desnivel, y distinguí voces que hablaban con prisa. El haz de luz recorrió la hondonada sin un orden claro. Contuve la respiración al notar que estaban muy cerca. «Debe estar aquí», dijo una voz ronca. Mi mente se nubló en mil conjeturas. O salía de mi escondite y peleaba a muerte, o aguantaba la respiración hasta quedar inconsciente esperando que no me descubrieran. El haz luminoso de los faros giró sobre la zona y se quedó unos segundos apuntando hacia mi dirección. Cerré los ojos y pensé en la posibilidad de que todo terminara ahí. De pronto, un estruendo lejano irrumpió en la quietud. Sonó como un disparo, retumbante en la distancia. El haz de luz se agitó en la superficie. Alguien exclamó algo ininteligible y luego escuché el rechinido de las llantas. El motor incrementó su potencia y, sin más, la camioneta se puso en marcha, alejándose entre tumbos y rugidos. Un silencio ominoso se quedó tras de sí.
No sabía qué significaba ese disparo, pero me había salvado. Respiré con todo mi ser, sintiendo un hormigueo de alivio mezclado con el terror aún latiendo en mi interior. Me arrastré para incorporarme. Mis costillas dolían y parecía haberme lastimado la muñeca al rodar. Me quedé de pie, mirando en la oscuridad hacia el punto donde el vehículo había desaparecido. Entonces comprendí que aquella suerte de distracción me daba una última oportunidad de escapar. Mientras me alejaba, con el machete en la mano y la ropa hecha jirones, supe que tal vez nunca estaría realmente seguro, pero al menos la noche me dejaba con una sola alternativa: seguir viviendo y exponer la verdad de San Vicente del Arroyo, fuera como fuera. Ignoro qué harían los responsables con el pueblo, con la gente, con aquel terreno maldito donde sucedían atrocidades silenciadas por el terror colectivo. Todo lo que me queda es avanzar, esperando no volver a oír el motor de la camioneta verde, y rogando que, si logro llegar a un nuevo horizonte, alguien pueda escuchar mi historia y cambiar esta tragedia. Sin embargo, mientras pongo un pie tras otro en la noche, no sé si mañana veré la luz o si los misterios